Hay momentos en la Biblia en que Dios no susurra, Él truena. En otros pasajes, Él no solo habla, Él inunda como aguas impetuosas. La voz del Creador, tantas veces descrita como un trueno que estremece la tierra o como ríos que desbordan vida, revela misterios profundos sobre quién es Él. En el video de hoy, vamos a sumergirnos en los pasajes más épicos que revelan el poder, la justicia y la misericordia de Dios, ya sea entre relámpagos o en las profundidades de las aguas sagradas. Si este tipo de contenido te inspira, dale like ahora mismo y comenta aquí abajo. ¿Qué duda bíblica siempre ha estado martillando en tu mente? Yo la leeré, la responderé y, quién sabe, transformaré tu pregunta en el próximo video del canal. Bienvenido a Virtud en Verso. Vamos a empezar. La voz del Señor resuena sobre las aguas. El Dios de la gloria truena. El Señor truena sobre las muchas aguas. Hubo un tiempo en que el cielo no susurraba, rugía. Las nubes no pedían permiso. Rasgaban los cielos como tambores de guerra celestiales. Y sobre las vastas aguas, donde el hombre no alcanza, donde el sonido resuena sin fin, allí resonaba una voz que no podía ser contenida. Era el sonido del Eterno, el trueno del Dios de la gloria, que atraviesa los mares y derriba montañas con un único eco. Las aguas no lo cubrían, eran su escenario, y cuando él hablaba, todo enmudecía: el viento, los abismos, el corazón del hombre. El trueno no era una advertencia, era presencia, un recordatorio de que hay una voz que habla incluso cuando el mundo no escucha. Ella no implora atención, ella impone reverencia. La voz del Señor, como un trueno sobre las aguas, no se compara con nada que los oídos humanos puedan soportar. Ella no solo dice, ella revela. Y allí, sobre el caos acuático y el silencio anterior a la creación, el universo aprendió lo que es obediencia. La tierra, empero, estaba sin forma y vacía. Había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Antes de 1902, que hubiera luz, antes de que el tiempo tuviera nombre, solo había oscuridad y agua sin límites. Ninguna estrella osaba brillar, ningún sonido rompía el silencio profundo del abismo. Pero incluso allí, en el vientre de la nada, se cernía una presencia. No caminaba ni volaba, flotaba, observaba, sondaba. El Espíritu del Altísimo, invisible como el propio misterio, se deslizaba sobre las aguas primordiales. Como un águila sobre el nido de la creación, él no necesitaba hablar. Su simple aproximación ya daba forma a lo informe. La tierra era caos, pero no abandonada. Era tinieblas, pero no olvidada. Y allí, cuando todo era imposible, él estaba, cerniéndose, esperando el momento justo para decir: haya. El Dios que habita hasta las aguas que aún no saben ser ríos. El Dios que se mueve donde el hombre ni siquiera sueña llegar. El primer suspiro del universo vino de esa quietud, no de fuerza bruta, sino de una presencia que basta por sí misma. Una voz silenciosa que, aún sin sonido, ya preparaba el escenario para la eternidad. Los ríos levantaron, oh Señor, los ríos levantaron su voz, los ríos levantaron sus ondas, más poderoso que el estruendo de las grandes aguas, que los poderosos oleajes del mar. Es el Señor en las alturas. El mar bramaba con furia, como si quisiera gritar contra los cielos. Las olas se alzaban como murallas líquidas, intentando tocar las estrellas con sus dedos espumantes. Los ríos rugían al unísono, como si cada corriente hubiera recibido la orden de hablar. La naturaleza parecía rebelarse, vociferando su existencia en un coro incontrolable. Pero por encima de ese clamor salvaje, una presencia permanecía intacta, no intimidada, no movida. El Señor estaba entronizado en las alturas, más alto que los picos del orgullo humano, más fuerte que el estruendo del océano en furia. Su poder no necesitaba competir con los sonidos del mundo. Él los silenciaba. Cuando los mares se exaltan, Dios no grita de vuelta. Él solo reina, pues incluso
Las aguas más salvajes reconocen quién las llamó a la existencia. Ellas pueden levantar la voz, pueden agitarse, pero nunca sobrepasan los límites que Él determinó. El trueno de la naturaleza, por más alto que suene, siempre será menor que el susurro del Creador. Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fortísimo clamor de trompeta, de manera que todo el pueblo en el campamento se estremeció y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el de un horno, y todo el monte temblaba grandemente. El silencio de la madrugada fue rasgado por algo que no venía de la tierra. El tercer día amaneció no con sol, sino con asombro. Truenos estallaron como si el cielo se estuviera partiendo. Relámpagos dibujaban líneas de juicio en el aire. Una nube densa descendió sobre el Sinaí como velo de misterio, y desde dentro de ella sonaba una trompeta que ningún hombre había tocado. No era un sonido común, era un llamado. El pueblo, incluso habituado al desierto y sus durezas, se estremeció como hojas al viento. El monte ya no era piedra, era altar. Era escenario, y Dios descendió en fuego. El humo subía y el suelo temblaba. Aquella montaña que antes servía de hito en el horizonte, ahora servía de testigo. El cielo no solo hablaba, Él invadía. El Señor, el mismo que comanda truenos y aguas, ahora se revelaba con una voz que hacía temblar la tierra. No era una visión para ser admirada, era un temor para ser recordado. Cuando Dios habla en truenos, incluso la piedra reconoce quién es carne y quién es divino. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se conturbaron, hasta los abismos temblaron. Las nubes derramaron aguas, los cielos tronaron, tus flechas relucían por todos lados, el estruendo de tu trueno se oyó en el torbellino, tus relámpagos iluminaron el mundo, la tierra tembló y se conmovió, ni el mar osó mantenerse en paz cuando vio al Altísimo. Las aguas, que por eras dominaron con su fuerza y profundidad, retrocedieron con espanto. Lo que los hombres no pueden sondear, lo que los abismos esconden, todo se agitó ante la presencia de Dios. Las nubes, cómplices del espectáculo, se desmoronaron en lluvia, y el cielo, como tambor del infinito, tronó en estallidos furiosos. Relámpagos cortaban el aire como flechas enviadas de un trono invisible. Era como si el propio mundo estuviera siendo recordado de quien lo creó. El sonido del trueno venía del torbellino, de la tormenta, del caos, pero no era desorden, era orden venida de lo alto. La luz de los rayos no traía destrucción, sino revelación, y la tierra, coadyuvante y sierva, temblaba bajo los pies del Creador. La creación entera se estremecía como quien se inclina, no por obligación, sino por incapacidad de permanecer erguida ante tanta gloria. Cuando Dios habla, el mundo entero recuerda que es polvo y agua a merced de su voz. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Hay aguas que vienen de arriba y hay aguas que brotan de dentro. No son visibles como los mares, ni ruidosas como cascadas, pero llevan en sí el soplo de la eternidad. No brotan de rocas, sino de corazones. Jesús no ofreció pozos. Él prometió ríos y vivos. Ríos que no se secan, no contaminan, no se estancan. Ríos que nacen donde hay fe. Quien cree se transforma en manantial. No solo recibe el agua, sino que pasa a ser fuente. Es una promesa que va más allá de la lógica, dentro de lo que es polvo. Dios crea corriente. El alma, seca por tantos desiertos, pasa a albergar vida en movimiento. Agua viva, que cura, limpia, transforma, habla, porque esa agua lleva algo del propio espíritu, algo que murmura esperanza incluso en los días más áridos. El trueno viene de fuera, pero el agua viva nace por dentro, y ambas revelan el mismo Dios, uno que ruge en los cielos y otro que susurra en el alma, y a veces son el mismo sonido. Y he aquí que la gloria del Dios de Israel venía del camino del oriente, y su voz era como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandeció a causa de su gloria. Del oriente vino algo que no se podía contener, no era tempestad, no era viento,
no era hombre, era gloria. Y ella no caminaba en silencio. Su voz no se limitaba al sonido humano, pues no se podía medir en decibelios lo que hacía estremecer las montañas. La voz de Dios era como el ruido de muchas aguas, como si todos los océanos hablaran al mismo tiempo. Era el sonido de la eternidad en olas. Cada palabra era un mar, cada sílaba, un río, cada pausa, un abismo profundo. La tierra, aunque firme, resplandecía, pues la gloria que se aproximaba no solo tocaba, ella iluminaba. El profeta no solo vio, él sintió. El sonido no solo decía, él llenaba. Quien oye esa voz no la olvida. Quien la reconoce se inclina. La voz que creó el mundo ahora anunciaba su presencia no con furia, sino con majestad. Las aguas hablaban, y quien tuviera oídos para oír, entendería. Dios estaba viniendo, y él hablaba como habla el océano en día de juicio, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como que refinado en un horno, y su voz como la voz de muchas aguas. Él estaba allí, entre los candelabros, y no era un hombre común. Sus pies brillaban como metal purificado por el fuego, símbolo de pureza, justicia y juicio. Pero lo que realmente marcaba su presencia no era lo que se veía, era lo que se oía. Su voz no era una sola, era como la de muchas aguas. Era como escuchar ríos chocando, cascadas cayendo, mareas golpeando rocas, todo al mismo tiempo. No era confusión, era plenitud. Era el sonido de autoridad absoluta que atraviesa los tiempos y sacude los huesos. La voz de aquel que Juan vio no se limitaba al oído físico. Ella invadía el alma. Cada palabra era un trueno líquido. Cada entonación llevaba ecos de eternidad. Era Cristo glorificado, y su voz ya no era suave como en los campos de Galilea. Ahora ella era el rugido de las aguas que sustentan y juzgan. Una voz que no pide silencio, impone reverencia. Una voz que resuena desde el principio hasta el fin, porque es la propia palabra que se hizo carne y mar. La voz del Señor está sobre las aguas. El Dios de la gloria truena. El Señor está sobre muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. El trueno no es solo un sonido, es la manifestación sonora de la gloria del Altísimo. Él no resuena por casualidad, sino que se alzó sobre las aguas, aquellas mismas que guardan secretos ancestrales. El Dios que gobierna el universo no necesita silencio para ser oído, porque su voz es poderosa, una fuerza que domina las corrientes y comanda las tormentas. Él no grita, Él ruge. El Señor no se esconde detrás del ruido, Él es el ruido, majestuosa, imponente. Su voz resuena como un comando que el cosmos entero reconoce. No hay resistencia ante ella, solo reverencia. Cuando Él habla, el mundo entero se inclina, pues no es una voz cualquiera, sino la voz de la creación, del juicio y de la misericordia. Sobre muchas aguas Él está, y en esas aguas resuena el misterio de lo divino. La voz que creó los mares sigue hablando, un sonido eterno que nunca se calla, siempre revelando el poder del Dios que reina. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aguas y fuego no son solo elementos naturales, son símbolos de las pruebas y desafíos de la vida. Dios no promete la ausencia de la tempestad, sino la presencia inquebrantable en medio de ella. Cuando las aguas amenazan con sumergir, cuando los ríos desbordan y se vuelven enemigos implacables, Él está allí, un escudo invisible, un consuelo inexplicable. No importa cuán intensa sea la corriente, quien confía en el Señor tiene un refugio que ninguna inundación puede destruir. El fuego, símbolo de la purificación y del juicio, tampoco consumirá al fiel. Es una promesa que desafía la lógica humana, una invitación a la valentía en la incertidumbre. Dios camina en medio de la tormenta, no como espectador, sino como guardián. En las voces del trueno y en la furia de las aguas, Él habla: no temas, porque aquel que creó los mares y ordenó los relámpagos está al lado de su pueblo, protegiéndolo, fortaleciéndolo, conduciéndolo más allá de la tempestad. Y arrojaron a Jonás al mar, y cesó el mar de su furia. Entonces los hombres temieron al Señor y
Ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Y el Señor había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. El mar es un poder indomable, una fuerza capaz de engullir barcos y silenciar vientos, pero también puede calmarse ante la orden divina. Jonás, arrojado a las aguas revueltas, vio el caos detenerse, como si el mar obedeciera a una voz mayor que la tempestad. Lo que parecía ser su perdición, en realidad fue el inicio de un encuentro profundo con el Dios que habla en truenos y gobierna las aguas. El temor que despertó no era solo por la salvación física, sino por el reconocimiento de un poder invisible que movió los mares y preparó un refugio inesperado. Un gran pez, instrumento de misericordia. 3 días y noches en el vientre del pez fueron un silencio que resonó más fuerte que truenos. Era la voz de Dios enseñando que, incluso en la inmensidad líquida de la adversidad, hay control, propósito y redención. Las aguas que amenazan pueden ser también las aguas que salvan, y la voz del Señor es la clave que abre ese misterio. El Señor es Rey y está vestido de majestad. El Señor se ha revestido y ceñido de fuerza. También el mundo está firme para que no se conmueva. Tu trono está firme desde los tiempos antiguos. Tú eres desde la eternidad. El río pone sus dedos alegres, oh Señor. Los ríos entonan su cántico. El Rey que viste majestad no es un monarca común, es el soberano eterno, cuya fuerza es el firme cimiento del universo. Mientras las aguas corren y cantan, ellas no desafían al Señor, sino que celebran su soberanía. El río no es mera masa líquida, sino una voz jubilosa que entona alabanzas al Creador. El mundo, con sus inmensos océanos y pequeños arroyos, está establecido en orden para que nada se conmueva. La estabilidad no es obra del azar, sino de la mano poderosa de aquel que sostiene el trono desde la eternidad. La majestad del Señor resplandece en la armonía de las aguas, que reflejan su gloria en movimiento constante. Incluso en el flujo incesante hay un cántico, una adoración silenciosa. Así, el Señor revela que su reino no es estático, sino vivo, un río que corre con poder, belleza y constancia. Y me llevó a la puerta del templo, y he aquí que salía agua de debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba hacia el oriente, y el agua descendía de debajo, del lado derecho del templo, del lado sur del altar. Y me dijo, estas aguas salen hacia la región oriental, y descienden al Arabá, y entran en el mar, y las aguas del mar se volverán saludables. En el silencio sagrado del templo surge un río inesperado, no un río común, sino uno que brota de la propia casa de Dios. Esa agua no es solo líquida, es símbolo de vida y restauración. Sale del lugar sagrado, serpentea en dirección al oriente, cruzando tierras áridas, hasta llegar al mar, donde transforma todo lo que toca. Aguas que curan, purifican y renuevan. El mar, que muchas veces representa caos y desorden, aquí se vuelve saludable. Es la promesa de que incluso los mayores desastres pueden ser redimidos, que la pureza divina puede alcanzar lo que parecía perdido. Esa agua no es mera naturaleza, es acción divina en movimiento. Y lo que sale del templo no se queda en las paredes, sino que fluye hacia el mundo, tocando vidas y corazones, mostrando que Dios no está parado en un lugar, sino en constante acción, trayendo vida donde antes había muerte. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. En la visión del apóstol, el mar, símbolo del caos, de lo desconocido, del temor, desaparece. Un cielo nuevo y una tierra nueva surgen, libres de las tormentas y de las olas que asombraban a la humanidad. Es la promesa de un nuevo orden, donde la voz que tronaba sobre las aguas ya no trae temor, sino reposo. La desaparición del mar es la imagen del fin del sufrimiento, del conflicto, del
desorden. Las aguas que una vez rugieron en protesta se aquietan para siempre ante el trono del Señor. Este es el clímax de la historia divina, donde la creación es renovada y la armonía eterna se establece. El mar, que antes sirvió como escenario de las manifestaciones poderosas de Dios, cede lugar a un reino donde la presencia de Él es constante, clara y pacífica. Es el destino final de aquellos que oyeron la voz de Dios y confiaron en el poder que viene de las aguas. Y la tierra tembló y se conmovió, y los cimientos de los montes se movieron y se estremecieron, porque Él se indignó. Subió un fuego delante de Él y quemó alrededor de sus enemigos, y sus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra vio y tembló. El trueno es el sonido de la ira justa del Señor, el terremoto que sacude el mundo cuando su indignación se manifiesta. Es el fuego que sube, consumiendo a los enemigos, no con crueldad, sino con justicia inquebrantable. Relámpagos iluminan los rincones más oscuros, revelando secretos escondidos y despertando la creación al poder soberano del Creador. La tierra no permanece indiferente. Ella tiembla, responde a la voz que resuena desde las alturas. Es la voz que habla en truenos y ríos, que gobierna aguas y relámpagos, que sustenta la vida e impone el juicio. Esa voz es un misterio eterno, una sinfonía que combina poder, belleza y temor reverente. Al oír esa voz, somos invitados a recordar que detrás del trueno y de las aguas está el Dios que reina, que protege, en que juzga y que ama. Y que esa voz nunca deja de resonar desde la creación hasta el fin de los tiempos. ¿Y tú, ya sentiste el trueno hablar contigo? Tal vez no con sonido, sino con sentido. A veces Dios no susurra, Él despierta. Y si en algún momento de tu vida ya sentiste el suelo temblar por dentro ante una verdad divina, es posible que hayas oído el trueno. Si este video te tocó de alguna forma, dale like. Si no te tocó, dale dislike. Toda opinión sincera es bienvenida aquí. Suscríbete al canal Virtud en Verso para no perderte ningún contenido como este, y activa la campanita. Comparte este video con un amigo o familiar que quizás necesite escuchar con más atención el sonido que viene de los cielos. Al final de este video verás dos opciones: el video más reciente del canal y una playlist completa con varias historias y misterios bíblicos. Solo tienes que hacer clic y sumergirte. Que Dios te bendiga y a todos los que te rodean.